Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech. Les saluda el rabino Mijael Ávila en este día, que es el día 6 de Iyar del año 5772, conforme al calendario secular, 28 de abril del año 2012. En esta ocasión hemos tenido una lectura muy larga, porque se titula la Perashá Tazria, pero se suma también a la que se vendría a ser la Perashá Metzorah, ¿verdad? De tal manera que en esta ocasión no da lugar la Perashá para hablar de tantos temas, porque se enfoca básicamente en la parte de la inmundicia. Y a lo largo de todos estos capítulos nos damos cuenta que tan solo en 2 capítulos se encuentra 15 veces la palabra tamé, que ustedes saben que al español la traducen como inmundo. Es muy curiosa esa traducción, ¿no les parece? Inmundo. ¿Qué significa inmundo? Está muy extraño, ¿no? ¿Cómo haya sido esto inmundo? También se encuentra la palabra sucio, también se encuentra la palabra impuro o contaminado. Así que en el versículo 2 que hemos nosotros leído, vemos que como una mujer quedaría impura por 7 días una vez que diera a luz. ¿A qué se referirá la Skitbaya Kodesh al respecto de esta impureza? Yo muchas veces he encontrado incómodas a las mujeres cuando vemos esto, y lo mismo, digo, no se dedica tanto espacio, pero en el caso del hombre también hay una porción que también compete. Si yo pudiera transmitir una opinión personal, la cual voy a hacerla hasta el final, tenemos que considerar que hay palabras que en términos religiosos se usan frecuentemente y que muchas veces es necesario estudiarlas, como en el caso de esta, ¿verdad? En este caso, la palabra, para poder entender la palabra impureza o tamé, es bien interesante considerarla en un sentido de estudiarla como santo y como separado. ¿En qué sentido? El Eterno alude al respecto de que Él es santo y por lo tanto no quiere que su lugar se contamine, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esta palabra, que algunas corrientes religiosas han dicho, santo significa separado. Yo lo respeto, sin embargo, no. Cuando yo estudié la palabra Kadosh, no encontré nada que me ayudara a definir la palabra santo como separado. Sin embargo, a lo largo de toda esta porción vemos cómo es que una y otra vez el Eterno insiste al respecto de este grado de impureza que tiene nuestro pueblo, y que el contraste es tamé con Kadosh. Cuando hay tamé, lo que hace es de que el entorno que Kadosh quiere poner, obviamente, es algo en lo cual no es bien recibido por él. Número 6.1 dice: habló el Eterno a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse al Eterno. Entonces, estos hombres y mujeres nazir se separaban precisamente de las cuestiones habituales de ello, con el objetivo de poder dedicar un tiempo para Kadosh Baruj Hu. Número 6.3, ¿qué pasa con este nazareo? Dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, en todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos del ollejo, no comerá. Entonces, aquí sí vemos a una persona cuyo no significado, sino cuyo propósito estaba relacionado con la palabra separarse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si regresamos nosotros al término tamé, ¿qué sucedía si tocaban las cosas o bebían o comieran de cosas relacionadas con el tamé? Número 6.9. Si alguien muere súbitamente junto a él y contamina su cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el 7º día, se afeitará la cabeza, al 8º día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo, y el Cohen ofrecerá
uno como expiación y el otro como holocausto, y haré expiación. Por lo que pecó a causa del muerto, aquel día volverá a santificar su cabeza. La palabra tamé se utiliza básicamente como un verbo, o sea, esto es una acción, pero también se emplea la palabra como un adjetivo, y la palabra en sustantivo es la palabra tumá, que también seguramente la hemos escuchado en innumerables ocasiones. Tamé es el verbo, también es adjetivo. La palabra tumá es el sustantivo, ¿verdad? Y el adjetivo sería también la palabra tamé. La palabra tamé, contrario a la palabra tajor, sí serían ahora sí las equivalentes. Tajor está hablando de un estado de limpieza y tamé está hablando de un estado de impureza. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué tendríamos nosotros que aprender de la palabra tamé? ¿Qué nos deja a nosotros la palabra tamé? Nosotros perderíamos algo por no conocer de la palabra tamé. ¿Acaso el olam habá se nos escaparía como consecuencia de no saber de la palabra tamé? Y por ello les voy a llevar a unos cuantos versículos para que nos dé un contexto de la palabra tamé. Yehezkel capítulo 22 verso 3 dice: dirás pues, así ha dicho el Eterno, el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse. Ahí la palabra contaminarse es la palabra que estamos tratando de analizar. Ezequiel 22:4 ahí mismo: en tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado con tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado el término de tus años. Por tanto te ha dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Entonces, la palabra contaminado o contaminarse, justamente en estas dos porciones aparece de la palabra tamé. Ahora, ¿quién en estos tiempos pudiera estar en desacuerdo con abstenernos de la idolatría? Otra vez, ¿quién en estos tiempos pudiera estar en desacuerdo con abstenernos de la idolatría? ¿En desacuerdo? ¿Quién? Así es. Parece una pregunta capciosa. Otra vez, ¿quién en estos tiempos pudiera estar en desacuerdo con abstenerse de la idolatría? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es que si fuera de abstenernos de idolatría, pues sería lo correcto, ¿no? Sí, no tendríamos que tener idolatría. Pero en esta porción lo que está hablando es que hay algo que nos contamina en este caso, y eso que nos contamina es justamente la parte de idolatría. Ahora, tenemos que entender que aunque... Voy a volver a leer los versículos para que estemos en lo mismo. Así ha dicho el Eterno, el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo, para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Entonces, la idolatría es una práctica que contamina, ¿verdad? Levítico 11:43, no hagas abominables tus personas con ningún animal que se arrastra, ni te contamines con ellos, ni seas inmundo por ellos. ¿Esa porción de qué es? Levítico 11. ¿De qué habla? De la alimentación. Entonces, estamos hablando de dos factores. Una, la idolatría que nos contamina, y dos, ¿qué más? Lo que nosotros comemos. Durante el andar diario de nosotros, estamos en el metro, estamos en muchos lugares, y esos lugares podrían tener cierto grado de contaminación espiritual, ¿verdad? Y esa contaminación espiritual, la pregunta es, ¿qué impacto tiene sobre nosotros? ¿Qué influencia puede llegar a tener? Entonces, voy a ponerlo en dos sentidos. La primera, por ejemplo, dice que, imagínense ustedes que estamos nosotros ahorita y de repente nos enteramos de un episodio terrible que acaba de pasar allá afuera. Y entonces alguien tiene miedo. La pregunta es, ¿ese miedo puede transmitirse? ¿Están seguros o no? ¿Sí? ¿Y cómo se transmite? Neuronas de espejo. ¿Alguna otra alternativa? Las neuronas de espejo, para que no se nos olvide,
solamente funcionan con actos. ¿Ok? Entonces, si yo agarro y a lo mejor me pego o lo estoy moviendo, ahí sí funcionan las neuronas espejo. ¿Sale? Sí, son con actos. Cuando las descubren porque un chimpancé que tenían con el cerebro descubierto, vieron que la parte cerebral en donde se estaba moviendo correspondía a la de un científico que estaba en ese momento chupando un barquillo de helado. Entonces se dieron cuenta que las neuronas espejo funcionan justamente con el movimiento. Entonces por eso es que yo puedo agarrar un limón y hacerle así, pero de todos modos hay un movimiento. Ahora, otra cosa es la sensación de lo que vendría a ser lo ácido del limón, pero el miedo, según últimos estudios, dicen que se transmite a través de las feromonas. Feromonas. Ahora, imaginémonos efectivamente que el miedo se está transmitiendo a través de las feromonas y una a otra está siendo presa, ¿verdad? Esta es una forma. Ahora, ¿a través de una expresión facial puedo transmitir un sentimiento? Hay un investigador de más de 50 años que ha llegado a concluir lo que vendrían a ser algo que se le conoce como las microexpresiones. Durante muchísimos años, en muchos aspectos de la vida, como las ventas, la negociación y demás, se hablan de algo que se le conoce como el lenguaje corporal. ¿Es verdad? Pero se sabe hoy en día que muchas veces que el lenguaje corporal, pues no se habla de muchos aspectos, sino se habla de algunos cuantos. Que si volteas el ojo, que si volteas para el otro lado, ¿estamos de acuerdo? Que si tomas algo, que si lo estás apretando. Pero este personaje, de nombre Paul Ekman, él durante 50 años llegó a estudiar lo que vendrían a ser algo que él denominó las microexpresiones. Las microexpresiones son eso, expresiones en breves instantes que la gente difícilmente puede imitar. Entonces imagínense, yo llego con Samaj y le digo, Samaj, ¿cómo estás? Y entonces me estoy sonriendo, y a lo mejor alguien que conoce las microexpresiones, al verme mi rostro, por mucho que esté yo así, se puede dar cuenta que es una sonrisa fingida, ¿verdad? Les voy a dejar una tarea. Chequen por favor en YouTube el último video de Peña Nieto. Este último video de Peña Nieto comienza diciendo: muchos me han preguntado que si voy a defenderme de los ataques que estoy recibiendo. ¿Ok? Si ustedes prestan atención a ese video, presten atención a lo que él está diciendo contra lo que su cara o su cabeza está haciendo. Y se van a dar cuenta de una manera muy contundente que si yo le digo a Samaj o le digo a Débora, Débora, no agarres esas pinturas. Débora está recibiendo en ese momento un mensaje, no nada más verbal, sino adicionalmente corporal. ¿Se fijaron cómo? Débora, no agarres esas pinturas. Y fíjense, ahora todavía lo voy a exagerar más. No las agarres. ¿Creen que fue diferente? Es nada más era una prueba, Débora. ¿Sí se dieron cuenta de las diferentes formas que uno puede emplear para comunicarse? Tan es así que dicen que la comunicación en gran medida se da al 70%, o algunos dicen que el 90%, no a través de lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Correcto? Y entonces por ello es que esto es una parte importante. Pero regresando al tema de este video, lo resalto porque no debo de hablar de política en un sentido proselitista, pero sí puedo hablar de ella en un sentido de usándolo a modo de ejemplo. Van ustedes a notar, al menos en 3 ocasiones distintas, que mientras él está hablando está diciendo: muchos me están diciendo que si yo voy a defenderme de los ataques que ellos me están haciendo. Otra vez. Y entonces se ve en el video esto. Muchos me dicen que yo, más bien, y la respuesta, dice él, y la respuesta es no. O sea, si lo notan ustedes, dice, y la respuesta es no. Está aseverando, pero... Exacto. Presten atención a este video, y son 3 veces en las cuales muy claramente se ve que está mintiendo. No, por una microexpresión. ¿Ok? Entonces presten atención a ese video y es muy muy claro. ¿Por qué lo traje yo a colación? Porque si regreso al tema de las expresiones,
y les muestro una fotografía en donde hay una mujer tal vez que está con la cara así medio abierta, pero a la vez las mejillas levantadas, las cejas aquí levantadas, y tiene así una cara de angustia, con el solo hecho de ver esa cara, nos pudiera de una u otra manera transmitir un sentimiento que nos influencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no sé exactamente por cuántos medios podamos tener una influencia. Puede ser a través nada más de un aspecto verbal, una conferencia, una charla, pero también a través de un gesto, pero a través de las feromonas, pero a través de lo que querramos. Aquí lo que es interesante es que está hablando el Eterno, que esta contaminación es una contaminación que irradia cierta parte, cierto ambiente. ¿Ok? Nada más que yo quisiera decirles algo muy claro, para que no nos confundamos. El hecho de que el Eterno haya dicho, estas van a ser las condiciones con las cuales te vas a relacionar conmigo, y una mujer en este estado, y un hombre en este estado, mejor sepárense para después llegar, es muy diferente a la concepción casi inconsciente que tenemos al respecto de que el Eterno no está en esos lugares. O sea, de forma religiosa e inconsciente, decimos, no, es que ahí es un lugar santo y ahí sí podría estar la presencia del Eterno. Pero de forma general pensamos que en los lugares, entre comillas, malos no está el Eterno. Bajo inclusive esta óptica, así podría tomarse. Por eso es que quiero que separen, el Eterno está en todos lados. ¿Ok? Pero para que exista una perfecta representación de lo que Él quiere, pone las reglamentaciones, y ante nuestro pueblo era pedagógicamente muy claro cómo es de que para Él es todo limpio, para Él es todo blanco, símbolos que ante el humano denotarían pureza. ¿Correcto? Ahora, cuando un artista, dicen que cuando, yo no lo sé, me lo platicaron, que cuando se hizo la película de Pedro el Toro, ¿se llama así? ¿Pepe el Toro? Pepe el Toro. Cuando se hace la película de Pepe el Toro, sí es en esa en donde se le muere el torito, ¿verdad? Ok. En esta se le está muriendo y ustedes ven cómo llora desgarradoramente. Según me dicen, yo no lo he constatado, que después de que termina de filmarse la escena, él todavía se queda muchos minutos llorando. Y esos minutos que él está llorando, de inmediato lo que refleja es que el actor o la actriz se meten en su papel a tal grado que una sonrisa o un lloro no lo están fingiendo, lo están ellos literalmente viviendo. De tal manera que cuando los buenos actores están ante la pantalla vista por nosotros, esas emociones y esos sentimientos nos los transmiten de tal manera que aún así tienen una influencia sobre nosotros. ¿Es verdad o no? Si nosotros teniendo esto en mente, y ahora regresamos a la palabra tamé, en donde tamé contaminan los ídolos, no sigamos leyendo. Levítico 19:31. No se olviden, no se vuelvan, a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten contaminándose con ellos. Y lo rubrica, yo, Adonai, soy Elohim. Entonces, no a los encantadores, no a los adivinos, y ni siquiera ¿qué? Los consulten. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una amiga que le súper encanta visitar eso? Hay una contaminación que esta persona trae, ¿verdad? Pero noten ustedes, yo lo primero que me preguntaría es, ¿y por qué tienes amigas que consultan? Hoy en día, estarán de acuerdo conmigo con que religiosamente muchos de ustedes habrán cambiado porque ya no tienen el garrote para andar convirtiendo a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, sí la influencia en cosas buenas o malas como sugerencias para las personas que muchas veces conocemos. Pero ¿qué pasa entonces, regresando, si un amigo o una amiga tiene ese tipo de actividades? Pues obviamente trae una contaminación esa persona en sí misma. ¿Es verdad o no? Entonces, sí, por favor.
está comentando Ezra que tiene un alumno que practicaba cierta religión, en este caso era santero. Ok, él era un santero. De entrada, cuando yo lo vi, pues sí yo sentí luego así como que no, este chico trae una contaminación, por así decirlo, que pudiera a mí contaminarme y que hasta cierta forma hacía que, bueno, siento yo que podría yo tener alguna división con él, pero en el aspecto profesional él sentía que tenía que ser una división con él, pero profesionalmente no lo podía hacer. Santero, pero por mi parte profesional, yo como maestro pues, también lo tenía que enseñarle, o qué sé yo. No duró mucho este chico en el salón, se dio de baja. Él no duró en el salón y se dio de baja. Entonces, hasta cierta forma, cuando me entero que este chico se da de baja, cuando él se entera que se da de baja, me sentí, hablando mi alma, como que descansó y yo me sentí más tranquilo. él se sintió descansado. Ya dar las clases, con respecto a lo que mencionaba, que nosotros tuviéramos un compañero que practica o que consulta a los adivinos y todo eso, pues sí hay esa contaminación, ¿no? O que nos pudiéramos sentirnos inquietos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo con que hay lugares que contaminan, hay personas que traen contaminación, ¿verdad? Hay espacios, aún me refiero, sin que sea necesariamente algo físico, que definitivamente contamina? Y aunque mucha gente piensa que ver una película de terror no trae una contaminación, en la experiencia en Veda Derech hemos insistido en muchas ocasiones y hemos recomendado no las vean. ¿Por qué? Porque tiene un impacto de influencia en las personas que lo ven. Y si te dijera un amigo o una amiga, acompáñame, a mí me van a leer las cartas, pero a ti no. ¿El lugar en donde lo están haciendo tiene una contaminación? Sí. ¿Es verdad? Sí. El presenciar unas danzas de los concheros en el Zócalo, ¿sí conocen a los concheros? Son los que se ponen como especie de taparrabos y andan dando vueltas con incienso. ¿Sí? Ese término me lo enseñó Rabarí, así es que si está incorrecto en esta conferencia le hago responsable. Entonces, todas estas impurezas, lo interesante es primero saber que existen, ¿ok? Eso es importante saberlo. Y yo insisto, esta influencia, yo vamos, antes hubiera sido para mí muy fácil decir, bueno, es una influencia espiritual. Pero hay hoy en día tantos factores, como los acabo yo de mencionar, que está complicado decir en cuántos diferentes aspectos de nuestra vida yo puedo tener una influencia. Entonces ya mencionamos una influencia a través de una expresión facial hacia otra persona, feromonas, bueno, inclusive en el caso de una influencia como las neuronas espejo y demás. Entonces, vayámonos a concentrar en las cuestiones que la Biblia habla. ¿Y por qué que las cuestiones que la Biblia habla? Porque podemos hacer muchas suposiciones y me he encontrado yo a mucha gente que por ahí cae en un momento de estrés provocado por sus miedos que muchas veces son infundados. Entonces, si vamos a comenzar a entender que hay aspectos que contaminan o personas o espacios, pues lo elemental es irnos a lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo elemental. Entonces, vayamos a dar un recuento rápido a qué cosas hace una persona tamé. En primer lugar, comer un animal mortecino despedazado por una fiera. Así está establecido, Levítico 17:15. Cualquier persona, así de la naturaleza como de los extranjeros, que comiera animal mortecino despedazado, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. ¿Ok? Aquí tiene un periodo muy corto de duración, pero a final de cuentas está. ¿Qué otro aspecto contamina al hombre? El adulterio. Levítico 18:20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Hoy en día los índices de adulterio siguen creciendo de una manera notable, y particularmente en el caso de las mujeres que se están ya soltando el cabello o quitándose la coba.
si fueran de nuestro pueblo, pero como no lo son, se sueltan el cabello. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy en día está pareciendo cosa de nada el hecho de poder meterte con la mujer de tu prójimo, ya bien sea... le platicaba yo a mi esposa, tuve el honor de ser invitado como juez de un concurso de poesía, no era de declamación, discúlpeme. Y yo le dije, cuando yo llego a la escuela, fui avasallado, así como dice Ezra, por ese sentimiento o esa emoción o ese impacto espiritual o ese impacto energético, como ustedes le quieran llamar. Yo voy llegando a la escuela y empiezo a ver a maestras y empiezo luego a sentir ese algo extraño. Pero ese algo extraño estaba relacionado con sexo. Y fue yo nada más que doy la vuelta, estamos en unas instalaciones escolares, y cuando voy pasando con 2 meses, inmediatamente siento ese impacto sexual. Y en la parte educativa existe una disipación muy importante en varios niveles. Yo recuerdo, alguna vez estaba yo compartiendo una conferencia en Utah, y en ese momento, más bien terminé de hablar, y empezamos a imponer manos sobre las personas para orar. Y hubo una mujer que en ese momento se cae y empieza a tener una manifestación espiritual. Como fue un tanto complicado, yo me quedo ahí, pero me asiste otra persona. Mientras estamos los dos, yo estoy reprendiendo al Ruaj que se estaba manifestando. Y yo creo que hubo otra ocupación y a la persona que estaba conmigo se levanta y empieza a caminar. Yo inmediatamente tuve la sensación de que no me dejaran solo, por favor. Porque inmediatamente esta mujer empezó a hacer actos, tocamientos relacionados con el sexo. Y cuántas veces, y particularmente, esto se los digo, los hombres en ese sentido, somos sensibles. Y por ello Ezra, o Hiram, o Jonathan, no es raro que cuando encuentres a una amiga, una compañera, ya saben que son mujeres de cascos ligeros. ¿Es verdad o no? Ya saben que son niñas que se dejan manosear de una manera fácil por los hombres. Pero muy probablemente estas chicas tuvieron algún abuso en su pasado que les dio como consecuencia despertar en un aspecto sexual, y después ellas, en el momento en que tuvieron que tomar la decisión si ir en pos de eso o no, optaron por ese placer que les dio, pero muy probablemente detrás de ese placer lo que ellos están buscando es amor, consuelo, y no necesariamente per se alguna cuestión sexual, pero esa cuestión sexual la irradian. Y se irradia. Y los hombres, cuando vemos a mujeres que son sexualmente disponibles, lo sentimos. ¿Es verdad o no? Y se quedan así como que no voy a decir nada. A ver, ¿es verdad o no? Estoy tocando este aspecto porque lo estoy tratando de llevar como símil a esta situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, es terrible lo que está pasando hoy, porque yo creo que México en algo va a padecer este mal que nos está quejando, en donde por la libertad que se está permitiendo la mujer, como consecuencia de que su marido no está satisfaciendo sus necesidades, está yendo a satisfacer lo que su oído está necesitando de palabras bonitas, de consuelo, de que te ves bonita, de que te ves bella, a partir de otros hombres. De hecho, dicen que uno de los factores fundamentales por los cuales las mujeres son infieles es porque les empiezan a elogiar. De ahí que lo que yo creo que puede venir en el caso de México es una consecuencia realmente que va a estar marcada durante un periodo en realidad interesante. Esto es, como ya hay muchas mujeres que estando casadas se están permitiendo esto, puede haber una consecuencia en realidad muy interesante para con los hijos. Yo el día de ayer, estando en Kabbalah Shabbat, oraba yo por mis hijos, algo que me vino de una manera muy importante del sentimiento. Yo estaba orando al Eterno y le decía: Padre, yo te ruego
que el pasado de las que serán sus esposas sea un pasado limpio. Porque no nos ponemos a pensar que en realidad vienen y venimos todos con un pasado. ¿Y ese pasado a qué grado estará? Venía yo de la Ciudad de México a Cuernavaca y me volteo con uno de los 2 hombres que me acompañaba y le digo, ¿y a ti te han asaltado? Sí, me han asaltado. ¿Y cuántas veces? 8. Insisto, podremos tener un evento, podremos tener un accidente, podremos tener una enfermedad, podemos tener lo que sea. Pero que todo esto sean eventos uno tras otro, eso no es normal. ¿Y por qué no es normal? Porque un pasado tenemos. Entonces, el tema del adulterio dicen que es uno de los temas justamente que provoca mayor, que provoca contaminación. Otro, el bestialismo, 18:23 de Levítico. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, y ninguna mujer se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Y aunque hay muchos pueblos en México y en Latinoamérica en donde utilizan como una de las formas para darse su entrada sexual a los animales, la Biblia es muy enfática y eso es algo que contamina. Una violación. ¿Se acuerdan hace ratito que estaba yo comentando en el caso de los chicos, en el caso de cuando pueden tener alguna compañera que saben que sexualmente está disponible? ¿Qué pasa en el caso de una violación? Génesis 34:5. Pero oyó Jacob en Siquem que habían amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Entonces, hoy, amados, vuelvo a insistir lo que hemos enseñado en Veda Derech. No dejemos ir a nuestros hijos afuera. ¿Con quién? Con nadie. Mayoritariamente a nuestros hijos cuando se van con jóvenes o niñas o niños de 2 o 3 años mayores. Lo vivo muy seguido, muy seguido. Entonces, no dejemos ir a nuestros hijos. Y muchas veces decimos, pues sí, que se vaya con sus primos. Sí, pero sus primos son de varias edades. Si ya incumplieron con la norma, no el primo, sino el hermano del primo, por favor no lo hagan. Es un llamado muy importante de alerta a lo que sigue ocurriendo en México. Y lo peor de todo, miren, fíjense tan solo las cifras. En Estados Unidos, las prostitutas, se estima que un 72% de ellas tuvieron un problema incestuoso en su vida. Yo puedo atreverme a decirlo. Yo estoy seguro que el 99.9% de los homosexuales tuvieron un evento en su vida. Por ello es que es importante cuidarnos a nuestros hijos. Transmitámoslo cuando tengamos la bendición de tener nietos a nuestros hijos para que insistan con sus hijos. Es algo que, por favor, por las misericordias del Eterno, y enséñalo en todos lados, enséñalo, porque detrás de ellos son vidas que se marcan y se marcan para toda su vida. ¿Ok? Y les voy a platicar 2 posibles caminos de la gente, 2 posibles caminos. El primer camino es un camino en donde alguien que ha sido abusado, ambos van a llegar en una encrucijada, ambos. Y uno va a optar por no dañar más, pero la afectación la tendrá. Otro va a optar por decidir ir en pos de su placer y entonces seguirá dañando a otros. Entonces, uno se quedará con su daño, otro irá a dañar a otros. En fechas recientes escuché de un caso de unos chicos allá en Cuernavaca, en donde el niño de 9 años es abusado por su primo de 18 años. ¿Y qué es lo que hacen los padres? No denuncian, no le dicen al niño, al joven, no le dicen a los padres, y todo se queda en familia. Ante la Torá y ante la justicia mexicana, ellos están incurriendo en un delito. Lo peor de todo es que detrás de quedarse callado, seguirá probablemente existiendo más personas dañadas. Más personas dañadas por ese muchacho que seguirá haciéndolo. Entonces, es un tema que no me gusta
hablarlo, pero lo tengo que hacer porque ahí está. Y existe en la palabra del Eterno y tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Otro aspecto, inciso E, el tocar un cadáver. Levítico 11:24, por estas cosas serán inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. ¿Ok? Entonces, pues ni modo, si no somos Kohanim o Leviim y trabajamos en algo de salud, pero si no, amados, o sea, con eso sería elemental, que si vas al entierro de algún familiar lejano y está el féretro y está abierto, por las misericordias del Eterno, digo, con esto ya no hace falta decir más, es simple y sencillamente no. Por eso en nuestro pueblo, el cajón se le pone clavos para que quede perfectamente bien sellado y nada de que se abra ni de que tenga un vidrio muy bonito para que se vea por ahí la cara. Esta es contaminación. Otro aspecto, comer animal de pezuña pero que no rumía como el cerdo. Levítico 11:26, todo animal de pezuña que no tiene pezuña hundida ni rumía tendráis por inmundo. Otro, inciso G, comer animal que anda sobre 4 patas y sobre sus garras. Ahora imagínense que los invitaran a un tour en África y ven por ahí un león y le dicen, pruébenlo, ¿no? Levítico 11:27. Otro, inciso H, los cadáveres de animales tamé, cualquier cadáver. ¿El perro es tamé? ¿Sí? Entonces su cadáver. Levítico 11:28, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Inciso I, todo lo que tocare el cadáver de un animal, ya no nada más que toquemos el cadáver, sino todo lo que tocare el cadáver de ese. Entonces, si te agarrases una manta para poner allí el animal de tu mascota, lo mejor sería que la quemas juntamente con él, ¿no? Levítico 11:32. Inciso J, al dar a luz una mujer también es considerada tamé por su flujo de sangre, ¿correcto? Pero a ver, ahí va la pregunta de los 64,000 tamé, ¿conforme a qué? La contaminación ahí está. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digamos que ese estatus de tamé está, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a dividir cuándo están las restricciones relacionadas con el Bet Hamikdash y cuándo no. ¿Ok? Entonces, eso es importante también tenerlo siempre presente cuando analicemos este tema. Otro, inciso K, la persona con metzora. Levítico 13:3, que es traducida al español como lepra. Inciso L, la casa donde habita alguien que tiene metzora, lepra. Levítico 14:36. Inciso M, el hombre que emitió semen. Levítico 15:16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ahora, hay una pregunta que yo no me he contestado, pero ahí les va. ¿Vale? ¿Están listos? ¿La contaminación tendrá que ver con un flujo, nada más? ¿Corporal? ¿Y qué pasa en las relaciones íntimas donde hay flujos corporales? Es buena pregunta, ¿no? Entonces pudiera parecer que un flujo que no tiene un propósito, pudiera ser que al no tener un propósito correcto, entonces está considerado como tamé. Sí, lo que pasa está en que ya lo diste, ¿no? Pero sí tienes razón, tiene un propósito. Pero ahí por ejemplo, cuando se da luz, hay una parte donde una vez que das a luz, hay lo que sería el saco y todo eso que simplemente se tiraba a la basura. Así es, pero el propósito, como yo decía al principio, tiene razón Samaj, como parece ser un propósito, o sea, todo eso tuvo un propósito. Entonces por eso es que vale la pena reflexionarlo. ¿Qué pasó? Surgiría ahí una pregunta, entonces las ampollitas de placenta. Sí. Bueno, ¿cuánto hay, no? De desecho humano, ¿no? Literalmente en muchísimos productos, ¿no? Ok. Inciso N, todo lo que toca el cuerpo del hombre que tuvo flujos. Levítico 15:6 y 7. Levítico 15:6 y 7. La mujer con flujo de sangre, esto es en su periodo. Levítico 15:19.
Inciso P, todo lo que tocare la mujer con flujo, Levítico 15:20. Q, la persona que se manchó con el flujo de la mujer también será considerada tamé, Levítico 15:24. El Cohen se hace tamé por un muerto, Levítico 21:1. El Nazir se contamina por muerto, incluso aunque sea de su familia, Números 6:7. Inciso T, el hombre que repudió a su mujer no podrá volver a tomarla porque ¿qué es? Es una relación ya impura, tamé. Y por eso es que piénsenlo muy bien y no anden soltándolo de una manera fácil de que nos divorciamos. Después se andan arrepintiendo y de acuerdo a la Torah ya es una relación no pura. Tenemos que considerar que el tiempo de duración del estado de tamé, como lo hemos leído, varía, estamos de acuerdo, unos un día, otros 7 días después de haberse limpiado, otros días, etcétera, ¿no? Levítico 15:5, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, hay varios casos al respecto de su duración. A modo de conclusión, debemos conocer que el estado de tamé vendría a ser contrario a lo que el Eterno desea de nosotros. Recuerdo que hace tiempo, cuando mi esposa estudiaba al respecto de los requisitos que necesitaban los hombres para servir al Eterno en cuanto a su condición física, y que ningún hombre con algún defecto físico podría servirle, en aquella ocasión, conversando con ella, llegábamos al acuerdo de que de alguna manera los sacerdotes eran representantes del Eterno y de su servicio. Por lo tanto, sus vestimentas, su aspecto debía ser de lo mejor, tanto como en algún deporte ponen a las personas de mayor habilidad para ejecutarlo. En el Eterno, de alguna manera, los que estamos en Él debemos reflejar la condición de santos que Él nos ha dado, y una forma de hacerlo es abstenernos de caer en cualquiera de los puntos antes señalados, ya que está escrito, Levítico 11:44, porque yo soy el Eterno, su Elohim, ustedes por tanto se santificarán y serán santos porque yo soy santo, así que no contaminaré en sus personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. La gente de afuera diciendo creer en las Sagradas Escrituras, pero no haciendo lo que están ahí, no puede ejercitar su santidad. Porque para que nosotros ejercitemos nuestra santidad, es necesario hacer lo que está escrito. Entonces, qué bendición que el día de hoy podamos tener más claridad de una manera simple, tal cual lo hemos leído. Dejemos muchas veces las especulaciones para otro momento y sobre todo disfrutemos de la libertad, porque aquí lo interesante es que esto nos los prohíbe el Eterno, pero si contáramos todas las cosas que nos es permitida, ¿cuántas serían? Muchísimas. De ahí que nunca pensemos en que esto lo único que nos hace es que nos somete o restringe, sino más bien nos muestra lo poquito en lo cual el Eterno nos dice no lo hagas. ¿Ya? ¿Y cuántas más cosas hay? Pues muchísimas. Bendito el Eterno que nos da la oportunidad de vivirlo cerca de Él, y importante tener de una manera muy clara lo que está escrito en su palabra. Desde la sinagoga Bedat Derech en la Ciudad de México se despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.